sostiene el cetro de la justicia. En este tiempo, la justicia se ha manifestado en Cristo en una obediencia perfecta. Jesús obedeció al Padre perfectamente y vino a enseñarnos a someternos a Dios en todas las cosas. Por eso vino el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. La verdad es una manifestación de la justicia, porque la verdad es en esencia la naturaleza y el carácter de la justicia. La verdad dice que todo pensamiento que sale de la voluntad de Dios es verdad, porque Dios es verdad y en Él no hay ninguna mentira. Él no puede engañar. En su cántico Moisés dice, en Él no hay corrupción. Él es el santo de los santos. Él es la verdad. Él ama la verdad hasta lo íntimo. La justicia de Dios habla de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es perfecta porque es verdad. Por eso Jesús es la verdad. La verdad que vivió la verdad para enseñar la verdad, para constituir la verdad, y con una verdad vivida a la semejanza de la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios, en absoluta y perfecta obediencia, vino a manifestar la justicia. Por eso nos pudo salvar y a la vez pudo revelar el reino de Dios a nosotros. El reino de Dios está relacionado con la justicia, porque la justicia es la esencia misma de Dios. Porque con la justicia incluye la verdad, incluye la misericordia, incluye la santidad, incluye el propósito de Dios, incluye todo lo que es Dios. Si hay una palabra que expresa todo lo que es Dios, es justicia. Ojalá que Dios nos revele lo que es la justicia del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que nosotros oremos a Dios para que venga el reino, está diciendo para que venga todo lo que es de Dios a nuestra vida. Su carácter, su naturaleza, sus caminos, su voluntad, sus deseos, su propósito. Todo lo que es Dios es su reino. ¿Por qué? Porque Dios reina tal como Él es. Tal los pensamientos de Dios, así es Dios. Efesios 1:11 dice que Él nunca hace nada en contra de su voluntad. Siempre todo lo que hace, lo hace en el designio de su voluntad. Y si Dios nunca se sale de su voluntad, nadie que esté en Dios debe salirse de su voluntad. Porque Dios reina en su voluntad, con su voluntad y para su voluntad. Porque es perfecta, es la verdad, es la santidad y es el propósito de Dios. Es la justicia y es el cetro que está en su mano. Cuando usted está deseando el reino, usted está deseando que todo lo que es Dios descienda a su vida. Nunca usted debe ni siquiera por impulso o por rutina decir que venga el reino de Dios si usted no está dispuesto a obedecer ese reino. A buscar lo que es la naturaleza de ese reino. Los pensamientos de Dios, la esencia del carácter de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, lo noble, lo justo, lo digno, lo de gran nombre. Todo lo que es de Dios es su justicia, sus mandamientos, sus designios, sus propósitos, sus caminos. Todo lo que es. Y Cristo está desmantelando el reino de Satanás. Ya comenzó a hacerlo, está deshaciendo las obras del diablo para que andemos nosotros en la novedad de la vida, en las obras preparadas desde la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Amén. Cada día debe manifestarse en tu vida el reino de Dios. Ha venido a ti el reino de Dios, no como una revelación solamente, sino como la obra de Dios en tu vida. Y esto nos revela lo que dice Jesús aquí al principio del texto de Marcos capítulo 4 versículo 26. Y decía además, así es el reino de Dios, así es el reino de Dios. ¿Cómo? Como la semilla que se siembra y brota y crece. Así que si ustedes pueden entender el misterio de la vida que posee la espora o semilla y el proceso germinador de la semilla y su crecimiento, ustedes van a entender la obra de Dios en ustedes, el reino de Dios en vuestras vidas, en vuestros corazones.
Por eso definí la revelación de lo que es reino de Dios, porque hoy se habla mucho de reino, mucho de reino. Hay gente que anda buscando lo que le conviene del reino, lo que le beneficia del reino. Y por eso se habla de la grandeza del reino, de la gloria del reino, de la autoridad del reino, de los beneficios del reino. Y todo lo que me conviene, todo lo que es bueno para mí, para mi beneficio, salvación, perdón, dones, ministerio, los recibo. Pero cuando viene el compromiso con el reino, que es la naturaleza del reino, que es la voluntad del reino, que en realidad es la esencia misma del reino. Porque el reino no es tanto lo que Dios da, sino lo que Dios es. Amén, amén, gloria a Dios, amén, amén. La autoridad es reino porque es la manera de Dios imponer su autoridad en la tierra. Pero nadie tiene autoridad si no se somete a Dios. La autoridad no es simplemente un decreto de Dios a sus hijos. La autoridad es el efecto de la verdad en un creyente. Nadie tiene autoridad si no vive a Dios. Nadie tiene autoridad si la palabra de Dios no es verdad en tu vida. Nadie tiene autoridad si la verdad no le ha aprovechado. Cuando usted vive bien, tiene autoridad. Jesús es toda autoridad porque vivió toda la verdad, absolutamente y perfectamente. La autoridad no está en una posición ministerial. Ese es el engaño de Satanás. Y ahí que han caído muchos. Jesús dijo: el bautismo de Juan, ¿es del cielo o de los hombres? La autoridad está en la verdad, en la justicia, en vivir a Dios. A alguien que vive bien tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos. Es la verdad. Amén. La verdad no está en una posición: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy tal cosa. Si usted no vive a Dios, dígame, un apóstol carnal, en pecado, que no respeta a Dios, porque sea apóstol usted lo va a respetar, o un obispo, un profeta, no. Usted se somete a una persona porque ve que esa persona se somete a Dios, ama a Dios, le teme a Dios, respeta a Dios, y se ve que le ha aprovechado el oír a Dios, que le ha aprovechado la palabra de Dios, y aunque no tenga ningún título ministerial, hay algo que le respalda, y es la obediencia y la sujeción a Dios y a la verdad. Amén. Amén. Y ese es el reino de Dios. El cristiano maduro no anda detrás de una posición ministerial. Es una tontería. Eso es como un niño pelear por un juguete. Lo mismo. Tratar de pelear por una posición ministerial o de la índole que sea, o un tipo de servicio en la iglesia, es ser